Me invitaron a una cena, fui, estaba el primo de Elon Musk y nos pusimos a hablar y quedamos en contacto. ¿Qué tan cierto es cuando dicen que los mismos desarrolladores de ChatGPT o de inteligencias artificiales no comprenden cómo da algunos resultados o cómo es tan bueno? Es cierto, es 100% cierto. ¿Cómo llega un argentino a estudiar matemáticas? ¿Puede decir la universidad? Sí, por supuesto, en California, se llama Stanford. Stanford es la universidad de todo el mundo con menos porcentaje de aceptación, Sí. menos que Harvard. Hay alguien que está terminando el colegio y Claro. quiere entrar en la universidad en Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías? Sí, la Olimpiada Matemática Argentina es lo mejor que hay. A los 10 fue mi primera competencia, y como que quedé en 3 del país, 3 mejores. ¿Por qué crees que las matemáticas reciben tanto, pero tanto hate? Bueno, se enseña muy mal, pero no es culpa de los maestros tampoco. Cuando decía mi viejo que iba a estudiar matemática, decía, Licho, te vas a sacar de hambre. Y después me fui a Estados Unidos y vos decís, bueno, ¿qué estudias? Matemática. Y te dicen, vos te vas a llenar de guita tradeando finanza, tradeando stocks en Nueva York. ¿Crees que Argentina tiene una chance de adaptar la regulación? Justo ayer cené con Demian Rey, el jefe asesor de ministros, un capo, que está haciendo todo el plan nuclear para generar energía nuclear para abastecer data centers acá. Si las cosas se hacen bien, podríamos tener energía nuclear. ¿Cómo estás, Lichu? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Un placer estar acá. Qué bueno. ¿Cómo te presentarías? Estás en un grupo de gente, en una cena que nadie se conoce con nadie. ¿Cómo te presentarías? Y en general, tengo 20 años, soy argentino, vivo en Estados Unidos, estudio allá, me gusta mucho la matemática, me gusta mucho pensar en general y también hacer cosas. Siempre, siempre haciendo cosas, siempre me gustan mucho los desafíos técnicos o intelectuales en cierto modo, desde lo más abstracto que sería la matemática a lo más aplicado que puede ser las startups o todo eso. ¿Cómo llega un argentino a estudiar matemática o cómo es exactamente el título? Sí, yo estudio matemática. Matemática. Matemática y computer science. Computer O sea, son science. dos carreras. ¿Cómo llego? Es una historia larga. A estudiar en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Bien. Sí, ¿Se puede decir la universidad? sí, por supuesto. En California, se llama Stanford. Es una universidad muy buena. Y llego porque yo siempre hice Olimpiadas de Matemática y ahí conocí a muchos cracks. Y conocí un crack que yo estaba en primer año y él estaba en quinto. Y él todavía estaba en la secundaria, estaba por terminar, porque eran 5 años en mi escuela. Pero me di cuenta que era un crack y hablamos y como que me generó mucha admiración. Y al otro año mi profe me contó que él había entrado a Stanford. Mirá. Y yo dije, mirá vos, o sea, como, ¿qué onda esto? Yo pensaba quedarme acá, como todos mis amigos. Y le hablé y él me empezó a como dar consejos, me empezó a dar un poco de advice de cómo era, me contó que había becas, porque obviamente el costo allá es altísimo. Y, y gracias a él fue que después, más adelante, cuando ya llegué a tercer, cuarto año, empecé a hacer todo el proceso de aplicación, lo más burocrático, digamos, los exámenes y todas esas cosas. No, qué Pero él fenómeno. fue como el que plantó la chispa. Mirá. ¿Y Que es algo que cómo capaz fue no ese entenderás. proceso en el secundario? Empezar a decir, bueno, Pues está en esa primer chispa. año. Claro, ¿cómo empezaste a manifestar Sí, esa chispa y después decir, cambiar sí, de opinión? yo sabía que quería eso. Al principio era siempre hacer lo que me gustaba, o sea, yo ya venía siempre fui medio nerd, entonces ya venía haciendo mucha matemática, con mis competencias de matemática, ya ahí estaba empezando a programar, entonces con mis proyectos de programación, siempre estaba haciendo cosas. Y básicamente le metí a eso, que era lo que me salía naturalmente, y después sí, cuando estaba en cuarto y quinto año tuve que rendir un par de exámenes, el famoso SAT, si alguien alguna vez lo escuchó, escribir un par de ensayos contando sobre mí, mis intereses, em, y tuve entrevistas y todo eso. Esa fue la parte más burocrática. Pero obviamente uno llega y el examen no es lo único que cuenta todo lo que estuviste haciendo. Que eso para mí siempre fue muy natural. O sea, nunca es que tuve que replantear mi vida en base a eso, sino que era seguir haciendo lo que venía haciendo con más dedicación y más esfuerzo, digamos. Me encanta la naturalidad y humildad con lo que lo estás diciendo, pero Stanford es la universidad de todo el mundo, si no me equivoco, con menos porcentaje de aceptación, Sí. menos que Harvard. O Sí, sea, Mirá. sí. ¿y cómo fue ese proceso literalmente de ir a Stanford? ¿Aplicaste a otras universidades también de Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Sí, allá hay como un proceso medio extraño donde vos primero aplicás a una, que es como tu favorita, y si no te toma, aplicás al resto. Yo tuve suerte porque apliqué a Stanford primero, me tomaron, entonces después todo el resto no tuve que aplicar, que te saca un montón de peso de la mochila, porque si no, cada aplicación te toma cierto tiempo, cierto esfuerzo. Em, y sí, fue raro, yo nunca entendía, además no estás calibrado, ¿no? Porque si yo pateo penales todos los días, sé más o menos de 10 meto 8. Pero aplicás a una universidad una vez, entonces no sabés
cuántas chances tenés, no sabes si hacer como un moonshot e intentar entrar a la mejor o si jugar más con... Yo lo pensé mucho eso. Además, como soy así medio analítico, era como lo pensaba, como, che, ¿qué me conviene? A ver, no sé, 90% de chance de entrar acá o 50% de entrar acá. Y es como todo medio un juego, una estrategia que tenés que armarte. Y esta persona te ayudaba, el crack de Sí, el 30 crack me años, te ayudaba, sí, ayudaba sí. ante Sí, todo. el crack que se llama Joel y es, Joel. lo admiro. De hecho, yo entré y él todavía estaba, entonces compartimos 2 años de que yo ya estaba ahí y nos veíamos muy seguido. De hecho, Nada. ahora estamos viendo de hacer un proyecto juntos Qué de buena. investigación, sí. Qué bien. Bueno, le mandamos un saludo a Joel. Fenómeno. ¿Y cómo fue el proceso de mudarte a Estados Unidos? ¿Qué fue el shock que viste Sí, cultural, educativo? sí, fue raro porque, o sea, me mudé con 18 años, que en su momento ni lo pensé y estuve bien en no pensarlo, pero si te sentás a pensarlo es una idea medio extraña. Y yo capaz ni me daba cuenta lo que iba a pasar, ni me daba cuenta que me estaba yendo de mi casa, que probablemente no iba a volver, porque me voy a graduar con 23 y ya ahí voy a estar probablemente en otro lado. Eh, y a medida que me iba dando cuenta era difícil. Encima tuve mala suerte porque yo empecé clases en septiembre de 2022 y fue justo el mundial. Entonces, era como no solo que estaba adaptándome a otro país, yo mi inglés sigue siendo muy malo, en ese momento era malísimo. No solo estaba adaptándome a otro país, que me costaba mucho el idioma, no conseguía todo, me costaba más. Encima era el mundial y yo lo estaba viendo con los amigos que tenía, pero no era lo mismo que verlo con mi familia comiendo un asado Mm. y después ir a festejar con mis amigos. Eh, Tuve suerte, la semifinal fue durante mi final de matemática, o sea, mi último examen. Intenté cambiar, o sea, pedí que me cambien la fecha por motivos religiosos, pero no me dejaron. Pero después, para la final, ya estaba en Argentina. Entonces eso estuvo lindo. Pero sí, el primer trimestre fue complicado, después ya me fui adaptando. Mucho encontrar tu lugar, es muy distinto, o sea, irte a otro país, otra cultura, y capaz no. Allá viste que están más preparados, porque allá saben que a los 18 Claro, ya lo ya a la tienen. universidad y te criás preparándote para eso, pero acá nunca me había sentado a pensar todo lo que iba a implicar. Y dijiste que tu nivel de inglés era malísimo, Sí. pero ¿cómo hiciste para quedar en Stanford si tu nivel de inglés era malísimo? Pasa que, o sea, es como que saben, el inglés sabes que saben que vas y lo aprendes. Sí. Entonces, a ver, yo sí, te podía hablar, te podía tener una conversación, pero yo leía mucho en inglés, leía mucho y escuchaba mucho. Entonces yo voy a escuchar y leer perfecto. Ahora, escribir y hablar era como lo que menos practicaba, ¿En el entonces colegio tenías inglés? tenía inglés, creo que era como 3 horas por semana, algo así. No, Ok, no era un colegio bilingüe, yo fui a la Bord. ok. Eh, el mejor colegio del mundo, pero era en español. Y entonces no tenía toda esa práctica. eh, y muy rústico, inglés. Mis amigos todavía me cargan. O sea, es como que. Pero bueno, a ver, yo lo que hago capaz encima no necesito tanto del lenguaje. O sea, en matemática no, casi no Claro. escribís todo con letras griegas y algunos simbolitos. Y, y bueno, entonces. Y alguien que Ya está... igual hoy ya te digo que mi inglés es Sí, me imagino que debe mucho ser buenísimo. perfecto, Sí, pero en sí. su momento no lo era. Si alguien que está terminando la facu, o terminando el colegio y quiere Claro, entrar en la universidad en Estados Unidos, sí, ¿qué consejo le darías así como si vos fueses el Joel que tuviste? sí. Y es. Para mí hay mucho de hacer lo que te gusta. Como que a mí en general lo que me sirve es yo solo soy bueno haciendo las cosas que me encantan. En el resto puedo funcionar, pero no vas a lograr algo grande, creo, sin hacer algo que te fascine. Entonces, hay mucho valor en encontrar eso que te fascina y ir muy en profundidad en eso. Desarrollar proyectos, también hay que es como planear las cosas, ¿no? O sea, em, esto ya es medio como muy analítico y capaz no está bueno, pero vos te conviene más meterle a algo que tenés menos competencia Mm. que en algo que es súper competitivo. Yo, por ejemplo, en un momento tuve que plantearme si le quería dedicar más tiempo a las competencias de matemática o a los proyectos de programación, que eran dos cosas que yo naturalmente hacía y las dos me encantaban. Claro, en la competencia de matemática competía con todo el país y en un proyecto de programación haces lo que querés y no, entonces es mucho más fácil destacarse. Después, obvio, seguir lo que te gusta. Yo tenía la suerte de que esas dos cosas me encantaban, pero creo que cuando te postulas a una universidad, cuando haces una empresa, cuando haces lo que sea, siempre conviene encontrar tu nicho que te hace único y que es mucho más fácil cuando no estás compitiendo, sino que estás haciendo algo más auténtico. Y específicamente para Estados Unidos, para una universidad de Estados Unidos, ¿cómo le demostrás que sabés, que sos el indicado? ¿Cómo? Sí, sí, es una mezcla de cosas. Lo que pasa es que
a ellos pensar que aplican por año una barbaridad de gente que tiene promedio perfecto, en los exámenes le fue perfecto. O sea, más del cupo que pueden aceptar. Creo que es más o menos la estadística que ellos, Stanford, por ejemplo, acepta a 2.000 personas por año, pero todos los años recibe 20.000 aplicantes que tienen números perfectos. Entonces, tienen que de alguna forma diferenciar. Entonces, ahí empiezan a buscar como aptitudes más de liderazgo. Entonces, como que yo les conté todos los proyectos que había hecho, ensayos tipo sobre qué problemas te interesan resolver a futuro. Y entonces como que esas cosas empiezan a... Primero obviamente que está el filtro, no es que hay que ser perfecto, pero sí hay un filtro académico, pero vale mucho los proyectos, las cosas que te interesan hacer y eso. ¿Y vos cuál crees que fue el que más te destacó? Yo creo que me destacó mucho un proyecto que hice con 3 amigos de la escuela, que se llamaba Lecto, se llama Lecto, se hacía online, sigue teniendo creo que 1.000 usuarios semanales, Wow. que es como un Word, pero hecho para personas con dislexia, que lo armamos porque una compañera tenía dislexia y tiene un par de features como, no sé, las letras les puedes elegir colores específicos, entonces si la B y la D son muy parecidas, te van a aparecer con un distinto color, usa muchos pictogramas, entonces muchos recursos que te hacen más fácil la lectura si tenés dislexia. Eso tuvo una barbaridad de usuarios, o sea, tuvo creo que 50.000 usuarios, tenía 30.000 descargas en el Play Store. Tuvo bastante impacto, entonces Mm, creo que ese proyecto fue una como cosa que creo que vieron bastante bien. Pero claro. no sé, son mis conjeturas. ¿Tenías buenas notas en el colegio? Y si es así, ¿crees que igual eso sumó más o sumaron más los proyectos y las habilidades Tenía blandas? muy buenas notas, para ser honesto. Definitivamente valió mucho más los proyectos. Porque de nuevo, buenas notas es algo... Es muy fácil tener buenas notas si le dedicas el tiempo. O sea, es como sentás el culo, estudiás y te va bien. Em, en cambio, como que estas cosas más open-ended, creo que demuestran mucho más. Hay un Claro, montón de casos de gente que capaz tenía promedios más bajos que el top, pero terminan entrando porque hicieron cosas claro. espectaculares de otro Mm. modo. Igual el promedio ayuda también, porque Sí, el tenés promedio un... ayuda Bien, definitivamente. genial. Y los resultados en exámenes también, pero hay como toda otra parte que tiene muchísimo valor. Bien, me gustó mucho lo que dijiste de la estrategia de encontrar un nicho. Viste que dicen, el que falla en planear, planea fallar. Exacto. Y me gustó. ¿Y por qué elegiste matemáticas y computer science? ¿Cómo es la carrera? O sea, ¿son dos o es una que Sí, combinan? bueno, allá es medio abstracto lo de hacer carreras, como que vos estás 4 o 5 años en la facu, tomás materias y después tenés un major, se llama, que es una como tu concentración. Pero capaz el major, la forma más fácil de decir es que capaz la mitad de tus materias fueron en ese área. Y vos puedes elegir hacer mitad de materias en matemática y mitad en computación y tener un double major en matemática y uno en computación. Puedes hacer solo mitad en computación y después hacer como las distintas cosas de distintas cosas, como más variopinto, y si no, puedes elegir hacer todo de computación y entonces yo hago más o menos 40% computación, 40 matemática y 20 literatura o algunas cosas así como economía a veces. Mira, podés elegir Sí, es en muy... cualquier espectro, digamos, y te Sí, ponen el título de lo que estudiaste, sí, básicamente. exacto, exacto. Mirá, está buenísimo. Y hay como todo un juego de que también hay minors, entonces, como te dicen, bueno, si haces X cantidad de materias en este área, vas a tener un campo menor en este área. Entonces, ahí por eso que alguien te diga, yo estudié matemática en este lugar, capaz 2 personas estudiaron matemática en la misma universidad y nunca compartieron una materia, Mirá. porque hicieron caminos completamente distintos. Yo, por mi parte, entré como más en la matemática, vos tenés lo puro y lo aplicado, como lo ultra teórico y lo más, y después lo útil. Cuando la gente que nos gusta la matemática romantizamos mucho lo teórico y lo puro porque es lo más como artístico, lo más bello, es como lo que haces como por amor al arte, que es lo que yo crecí haciendo. Y entonces mi primer año, mis primeros 2 años fueron muy teóricos y me encantaron. Y ya a partir del tercer año o mitad del segundo empecé a meterme más en las cosas más aplicadas. Lo teórico, ¿qué sería como para poner un A puntaje? ver, lo teórico es como, suponete, hay algo que se llama una acción. En matemáticas, supongo que han escuchado los teoremas, que un teorema es un statement, algo que se cumple y tiene una demostración, ¿no? Ahora, antes de un teorema hay lo que llaman los axiomas, que los axiomas son cosas que se cumplen, pero son axiomáticas, no hay una demostración, sino que es un axioma. Por ejemplo, un axioma puede ser que la suma es conmutativa, y es que 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. Y más o menos vos después, entonces algo teórico que puedes hacer es
puedes definir los números reales con una serie de axiomas, depende qué paradigma estés usando, pero 7, 12, algo así. Y después en base a eso derivar todas las cosas que se hacen en el día a día. Por ejemplo, que cualquier número multiplicado por 1 te da ese mismo número, no es un axioma. Entonces lo tenés que demostrar en base a los axiomas. Y ahí es un juego muy lindo porque todo lo más complejo que usás, no sé, una integral gigante, un gradiente enorme, si vas muy para atrás lo puedes derivar en esos 12 axiomas que son los testamentos, o sea, los 7 Pilares. principios que no se discuten. Es como, bueno, esto no nos vamos a pelear por esto y después todo viene implicado de esto. Entonces, perdés capaz una hora demostrando que x por 1 es igual a x, lo más inútil que podés hacer con tu hora del día, pero es muy bonito porque tiene una estructura muy linda de como todo este juego de, bueno, a partir de acá voy para acá y después esto me muestra esto. Entonces, capaz mis primeros años fueron más de ese lado de estas clases que es, bueno, definamos una estructura así, tiene estas propiedades, estos axiomas, vamos a ver todas estas otras propiedades que tiene. Y después ya lo más aplicado es, bueno, donde usás la matemática de verdad, digamos, que es, vos podés agarrarla y aplicarla a finanzas, a machine learning, a lo que sea. O no sé si a lo que sea, pero a muchas cosas, a la computación. Y eso ya sí es más aplicado de que tiene utilidad en el día a día, digamos. Pero bueno, sin alguien que haga la teoría no puedes hacerlo lo aplicado, ¿no? O sea, necesitas que algún genio haya descubierto estas cosas y después vos las podés usar. Y son como regalos que tenés ya ahí como herramientas. ¿Siempre te gustaron las matemáticas? Y con el tiempo, ¿te gustaron cada vez más o cada vez menos? Ah, es una buena pregunta. Sí, muy desde pibe. Siempre o sea, yo siempre sabía que era bueno, en el sentido de que, no sé, me daban una tarea y era capaz de ser el primero en que la completaba, eso a los 6 7. Pero medio que a los 8 descubrí lo que era el taller de matemática de mi colegio, muy de casualidad, porque había un taller de natación que mis viejos me mandaban, yo no quería ir, y la única alternativa era el taller de matemática, entonces me quedé ahí, y porque mi viejo laburaba, entonces no me podían venir a buscar. Entonces me quedé ahí, me encantó, y ahí fue cuando me di cuenta que como que la matemática que yo vi en el colegio estaba buenísima, pero además la matemática como más real tenía otras, era más lúdica, más de pensar ideas nuevas, entonces eso me encantó, le empecé a meter, empecé a competir, me fue bastante bien, a los 10 fue mi primera competencia, como que quedé entre los 3 del país, 3 mejores, Wow. entonces dije, mira, tipo, ¿Eso está es bueno, además, Olimpiadas Matemáticas, eso? sí, la Olimpiada Matemática Argentina es lo mejor que hay. Y ahí dije, o sea, además de que me encanta, soy bueno. Y ahí ya llegó un punto donde capaz, no sé, tenía 11 años y mi vieja se levantaba un sábado a las 9 de la mañana y yo estaba en el comedor haciendo problemas de matemática. Y decía, o sea, mi hijo está hecho mierda, o sea, ¿qué está pasando? Pero no, era lo que me gustaba. Yo siento que eso como que ponía que hasta eso siguió desde los 8 hasta los 12 13 fue un periodo más puro, digamos, en el sentido de que no estaba pervertido por el sistema, de que sabía que la matemática era útil y que me podía dar un montón de otras cosas. Ahí yo lo hacía porque me encantaba. Creo, no digo que ahora me guste más o menos, sino que yo ahora entiendo cómo se puede usar la matemática para otras cosas, entonces la termino aplicando. En ese momento yo era un pibe que tenía un juguete, que era un cuaderno y un lápiz, y que le encantaba. Después, claro, empecé a programar, empecé a ver, no sé, que puedes hacer cosas re grosas con matemática, puedes hacer todos los modelos de lenguaje que hay hoy en día. Atrás es todo matemática y también computación. Y, y hoy en día yo me enfoco más en esas cosas, en lo más aplicado, que es como es distinto, está igual de bueno, pero yo sí siempre recuerdo de forma medio nostálgica cuando no sabía todo lo que podía hacer y era yo solo como jugando. Siento que a veces cuando sabes lo que puedes hacer con algo, es más difícil disfrutarlo. Es como cuando jugabas al fútbol en la plaza y de la nada, cuando Messi jugaba en la plaza con sus amigos y de la nada, no, ahora vas a la academia y mejoras mucho más y te vuelves mejor, pero capaz se pierde ese aura. De verdad es lo más lindo que hay, las Olimpiadas Matemáticas Argentinas. Yo participaba, no quedé en los 3 mejores de Argentina, para nada, perdía siempre en el anterior al nacional, Ok. pero de verdad era muy divertido ir con amigos y todo, Es hermoso. ver cómo resolviste el problema, Sí, charlar, así que me sí, encanta. porque encima hay como, no es metódico, o sea, hay muchas formas de encararlos, entonces siempre sale algún loquito con una idea más piola, y bueno, y después los viajes están buenísimos, o sea, Sí. irte a Córdoba, yo mis mejores amigos
fueron, son y probablemente serán de Ah, mirá. matemática. Y viajamos desde los 10 hasta los 18, viajamos, interrumpido por pandemia, viajamos 2 veces por año por lo menos todos juntos. Fui a Mar del Plata y a Córdoba. Y era un ambiente hermoso porque capaz jugabas a la pelota y después te ponían a hacer problemas. Entonces era como... yo estaba en mi salsa, digamos. Mm, qué lindo, me encanta. ¿Por qué crees que las matemáticas reciben tanto, pero tanto hate? Bueno, se enseña muy mal, pero no es culpa de los maestros tampoco. Es muy difícil enseñar matemática porque vos por un lado querés que los pibes desarrollen estas herramientas que les van a servir, que son mucho más avanzadas de lo que pasaría si vos estuvieras yendo paso a paso, como disfrutándolo más. Siento que lo que hablábamos un poco off the record de que hay una matemática que es la que vas a aplicar y otra que es la que hace el matemático que la descubre, que esa es mucho más parecida a un juego porque es una exploración, o sea, es lo que decíamos de yo te puedo mostrar la fórmula resolvente que ya la hizo alguien, en Bhaskara, quien sea, pero en Bhaskara no es que llegó y le dijeron sí, menos B, más menos, sino que Bhaskara se sentó y dijo, uy, ¿cómo hacemos esto? Y empezó a ver, probó algo, no le funcionó, fue para atrás, probó otro camino, ahí le gustó más. Y eso es mucho más lindo porque estás como vos con vos mismo, pensando, más lúdico. Y... Pero el tema de eso es que toma más tiempo. Entonces, yo le dediqué un montón de tiempo a eso porque me encantó. Pero siento que es muy difícil transmitir ese interés tan de chiquito y manteniendo en ritmo el sistema educativo, porque tampoco querés que se te atrasen. Todo el tema de educación es un problema re interesante. Creo que no tiene soluciones obvias. Y no hay culpables. Pero sí, obviamente hay problemas que se pueden Claro. mejorar. O sea, es mucho más fácil explicarle la ecuación Exacto. que explicarle por qué ¿Por pasa cada qué? cosa. ¿Cómo? Hay un montón de cosas. Yo te puedo dar la ecuación y te puedo dar el por qué, pero también en realidad tendría que mostrar cómo podrías haber llegado vos mismo a ese por qué. Claro. Y entonces es como un montón de ladrillos que hoy yo eso lo entiendo a la perfección, pero porque le dedico un montón de tiempo. ¿Cuánto Eh, tiempo llevaría a entender todo eso, más o menos? Solamente de Bhaskara. Solo Bhaskara, yo creo que si es una persona que terminó tercer año de una secundaria promedio, en 1 hora y media lo podemos explicar. Ah, lo Pero podría con enseñar. ganas, ese es el tema. Ok. Tiene que O haber sea, faltan ganas en los profesores de matemática. del profesor y del pibe. O sea, Y el pensá, el pibe profesor tiene también, el 30 pibe. monos en plena etapa de la adolescencia, es un Sí. quilombo. Yo 1 a 1, 1 hora y media te explico lo que Ok. quieras, pero de 1 a 30 es muy difícil, me Como parece. que hay que buscar una forma de que sea entretenido también para los alumnos. Sí, Que no y sea bueno, solamente repetir y... sí, hay cosas interesantes ahí. O sea, siempre hubo ideas. Creo que ahora con AI se va a poner más interesante, porque ahí esto de hacer 1 a 30 lo puedes hacer más 1 a 1, puedes hacerlo más personalizado. Ya con YouTube en sí como que genera un impacto fuerte en eso de que de la nada te puede decir, bueno, cuando quieras vos mirate este video, cuando estés tranquilo, hay un montón de canales buenísimos. Está, no sé si conocen Free Blue One Brown, que es un chabón, es un pibe que estudió matemática en Stanford, Grant Sanderson creo que se llama, y hace videos como divulgación de matemáticas, pero muy bien, muchas animaciones. Y a la gente le encanta eso. Yo siempre se mando a mis amigos que no les gusta matemática y terminan como, ahora sí me gusta. Qué bueno. Pero eso YouTube lo que te da es como esto de hacerlo más on demand cuando quieras. Creo que ahora está como pronto ya vamos a tener cosas donde le puedes hacer tus propias preguntas y tener como tu mini profesor. Es un espacio muy interesante que creo que... A un chico de 5 o 6 años, ¿cómo le despertaría estas ganas de aprender de matemática? Esa es una gran pregunta. Hay muchos juegos, como vos podés. Hay toda una rama en la matemática que se llama teoría de juegos, que es ultra avanzada. O sea, la podés complejizar No, tanto lo que quieras. Pero también podés hacer cosas como mostrar cómo con el dilema del lógica. prisionero. El dilema del prisionero, claro, sí, exactamente, tiene un poco de eso. Y después hay cosas donde vos podés ser mejor en un juego porque luego matemática no es. Ok, ¿cómo puede ser, sumar. por ejemplo, mejor en el Monopoly? ¿Podría ser? ¿O en el ajedrez? Bueno, el ajedrez sí. Ajedrez Es que el 100%. ajedrez sí, de nuevo, no te vas a sentar a resolver una ecuación diferencial, pero vas a sentarte a entender los patrones y después, eso es lo que pasa. O sea, yo siento, que yo cuando yo me preparaba para las Olimpiadas de Matemática, y esto es algo común a todos, no estaba estudiando, decía que estaba entrenando, porque yo no es que estaba estudiando este teorema, a ver cómo lo uso después, sino que me sentaba y hacía problemas. Y es como de la misma forma que si entrenaba, cuando entrenaba rugby o fútbol, me sentaba y hacía tackles, o no me sentaba, pero pateaba tiro libre, lo que sea. Entonces estás entrenando y desarrollarse pattern recognition, o sea, reconocer patrones
que eso es clave, me parece, para todo. O sea, yo si tuviera que buscar un patrón común entre la gente más crack que conozco, es que reconoce patrones al instante y después los puedes mover. Y eso lo tiene el ajedrez. El Monopoly también tiene un componente fuerte de suerte, pero hay un montón de juegos donde la suerte está involucrada y te podés igual reconociendo el estado de mejorar, sí. Y al chico de 5 o 6 años, ¿qué juego le recomendarías como para que... o algún ejercicio o algo que le digas para decir, bueno, capaz que la matemática no es tan aburrida como me dice mi maestra? Podemos jugar un juego, como A ver. pero esto no es, o sea, de nuevo, no es matemática, es como, pero es lógica y es un juego re quemado, pero capaz no lo vieron. Imagínate que acá tuviéramos una pilita de, no sé, vamos a decir, 16 piezas, unas 16 fichitas y jugamos a sacar piezas, ¿no? O sea, podemos sacar en cada turno, empiezo yo, ponele. Y en cada turno podemos sacar una pieza o dos piezas. ¿Sí? Entonces voy yo, vas vos, vas vos. Y después el último. A ver, déjame pensar una cosita. Claro, si no puedes sacar más piezas, cagaste, perdiste y te gané. Bien. O vos me ganaste a mí. Entonces, bueno, podemos simularlo. O vamos a hacerlo más divertido, puedes sacar una, dos o tres. Una, dos o tres, ok. Sí, Ok. una, dos o tres. Y empezamos con ponerle, vamos a decir, 17 fichitas. ¿Sí? Ok. Entonces, si terminamos y no puedes sacar, perdiste. Entonces yo empiezo sacando una, tenemos 16 ahora, ¿no? Juego. Sacamos, ¿cuántos Ah, sacamos? los tres. No, de a dos. De a dos. Son ok. equipo. Somos Ok, equipo. somos un equipo, bien. Bueno, sacamos tres. Sacamos Sacan tres. 3, ¿cuántas tenemos? ¿14? No, No, vamos a ya ver, está, yo saqué una, 16, listo, 13. tenemos 13. Yo saco una, tenemos 12. 12. ¿Cuántos sacamos, Santi? Y nuevo tres. Tres. Quedan 3, quedamos en 9, yo saco una, tenemos 8. nueve. Sacamos Mm, dos. 2, tenemos 6. Yo Seis. saco 2, tenemos 4. Y ahí ya perdieron. Y claro, ya perdimos. ¿Por qué? Y porque quedan cuatro, mínimo tenemos que sacar una, puedes sacar tres. Y después sacas tres vos y... Y ya está. Y si sacamos tres, puedes sacar una, así que. Claro, como que te puedo sacar el complemento, ¿no? ¿Pero O por qué sea, ganaste? ¿Porque empezaste vos? No. Si querés podemos Empezamos empezar. nosotros. Sí, pero empezamos con 16. Ok, sacamos una. ¿Y si empezamos nosotros con 17? Podemos probar. Claro, o sea, el chiste de esto es que yo te estoy sacando el complemento. Siempre en 2 turnos vamos a haber sacado 4, ¿no? Porque si vos sacás una, yo voy a sacar 3. Ah, Si vos sacás 3, yo voy a sacar una. Si vos sacás 2, yo voy a sacar 2. Si empezamos con 17, yo te saco una y quedamos en 16. Entonces, siempre termino yo bajando, o sea, 16, 12, 8, 4, 0. Reconoces el patrón. Claro. En cambio, si empezamos con 16 y empiezan ustedes, siempre voy a ser yo el que termine, ¿no? O sea, como que yo te doy a vos 16, ¿se entendió? Sí. Entonces, Sí. vas sacando y como que vas sacando de a 4. Si empezamos nosotros con 17, la que sobra sería la que nosotros podemos Exacto. sacar si Si sacan nosotros una. aplicamos 4 Exacto. Claro. hasta el final. Si sacan una, me mandan 16 a mí y ahí me Y van ahí, complementando ok. para que hay 4. Ahí está. Ahora, si la cagan y sacan 2, Claro. ahí perdieron porque yo le voy a sacar 3, les van a quedar 12. Pero así hay o sea, esto es lo más básico que te puedo dar. Un estilo de problema muy común en una competencia de matemática es, te doy un juego y es decirme quién tiene una estrategia ganadora. O sea, quién puede ganar siempre sin importar cuán bien juegue el rival. O sea, vos tenés que inventar las reglas de un juego. No, el problema... Espero que estés disfrutando de este capítulo. Este podcast está patrocinado por Life Academy. ¿Qué es Life Academy, no? Bueno, es una plataforma donde uno de los profes soy yo, donde aprendemos de educación financiera, inversiones, trading. Incluso en el primer episodio hicimos una entrevista con Ludo, que es experto en trading en Life Academy. Así que si te querés suscribir a acceder a todo este contenido exclusivo, lo puedes hacer desde el link en la descripción. Seguimos con el capítulo de hoy. las reglas. Ok. Y ahora un problema, o sea, un estilo de problema matemático es te doy unas reglas de un juego y determinar quién de los 2 o N jugadores puede ganar en cualquier situación. Jugando bien, obviamente. Siguiendo cierta estrategia. Y eso para mí está buenísimo. Hay un montón de cosas un montón de juegos que puedes desarrollar y, o sea, yo lo que haría, si yo algún día tengo 2 gemelitos de 5 años, lo voy a poner a jugar a esto hasta que alguno se dé cuenta cómo ganarle siempre al otro. Y después lo puedes empezar a complejizar. Por ejemplo, yo podía empezar diciéndote que sacábamos 1 o 2. Y eso iba a ser más obvio, porque yo te iba a siempre sacar lo distinto a vos. Pero ahí vamos a ir en parte de a 3, ¿no?
Entonces, si yo tuviera dos pibes de 5 años, les podría jugar con uno o dos hasta que uno se dé cuenta que le tiene que sacar el puesto. Y después le digo, bueno, ahora uno, dos o tres. Y ahí es tipo, no, le tengo que sacar lo que falta para llegar a cuatro. Y así pues como Claro. podemos complejizarlo cuanto Claro. queramos. Y como ir y eso, viendo patrones. Después, Claro. una vez que desarrollas eso, después resolver una ecuación cuadrática es una boludez, porque ya tenés como esta habilidad de ver los patrones y... Porque esto es la versión más simple, pero esto mismo complejizado lo puedes aplicar al stock market, Sí, tal a cual, la tal cual. programación. Sí, sí, sí. Claro, es lo que decía, esto yo en un momento lo hacía porque me divertía en sí mismo y después me di cuenta que lo podía aplicar a un montón de cosas. Y ahí se acabó mi pureza y empecé a hacer cosas más aplicadas, sí. Me encantó el concepto que dijiste de en vez de estudiar, entrenar. Porque yo por lo menos lo interpreto como que uno estudia cuando las respuestas ya existen. O sea, cuando, no sé, en un examen, si sabes la definición de tal cosa, ya está. Pero uno entrena cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol no sabes cómo va a ser el partido. Vos Sí, te exacto. preparás para todas las alternativas. Sí, Y está buenísimo porque las cosas más valiosas hoy en día, lo que más se recompensa es para lo que entrenás, no para lo que sí, estudias. tal cual, tal cual. O sea, sí, siempre cualquier progreso significativo va a venir de hacer algo que no se hizo antes o que no se sabe exactamente cómo hacerlo. Y para eso, para mí, entrenar, desarrollar o sea, exponerte lo máximo posible a este tipo de problemas, a este tipo de situaciones, lo que sea, pues un partido de fútbol, un proceso de decisión en una empresa, y después desarrollarlo y aplicarlo. ¿Crees que la habilidad por las matemáticas es algo que alguien nace, que es un talento, o se entrena? No, para nada. Yo, o sea, no, creo que es 100% entrenable, obviamente nacés con un componente, ¿no? Debe haber como un factor genético fuerte, Mm. pero es mucho de entrenar. O sea, yo he visto, yo le metía mucho a las Olimpiadas de Matemáticas, me encantaba y le dedicaba mucho tiempo. Y he visto mucha gente que yo la conocí, era radicalmente mejor que yo, mucho más inteligente como innatamente. Y yo por ponerle huevos, a veces le terminaba ganando. Y lo mismo al revés, después como capaz, algunos momentos yo estaba más en otra, haciendo otras cosas, o ahora que estoy haciendo cosas más aplicadas, veo amigos que capaz en su momento estábamos muy de la mano o que capaz yo en general me iba un poco mejor y ahora son mucho mejor. Entonces, debe, ha- debe haber un componente genético interesante, pero yo creo que si naces, poner en un país como Argentina, en una familia donde comes todos los días, las cuatro comidas y recibís educación relativamente buena, creo que si le metes puedes llegar hasta donde quieras. Obviamente después tenés a los genios. Tenés a los distintos, como obviamente Messi tiene algo único y obviamente algún no sé, Fermat tenía cosas únicas, pero la gran mayoría se puede entrenar. Yo creo que está esta concepción a lo mejor de que, che, si estudio filosofía pura y dura, me voy a cagar de hambre. Si estudio matemática pura y dura, me voy a cagar de hambre. ¿Cómo se puede aplicar esto, por ejemplo, con la tecnología? Sí, eso está bueno. Uno de mis tweets virales es que apenas me mudé, a mí me da mucha risa porque yo cuando decía a mi viejo, yo era una familia de clase media normal, y cuando decía a mi viejo que iba a estudiar matemática, decía, Lito, te vas a sacar de hambre, vas a terminar siendo, no sé, maestro o algo así, que está buenísimo, pero podés hacer algo que te dé un poco más de guita. Y todo el mundo me decía eso. Y después me fui a Estados Unidos y vos decís, bueno, ¿qué estudias matemática? Y te dicen, vos te vas a llenar de guita tradeando Mirá, finanza, tradeando stocks en Nueva York. Y es como una diferencia cultural muy fuerte. tremendo. Em, Como que siento que en Estados Unidos y en otros países se explota mucho mejor el cerebro de un matemático, digamos. Entonces puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, finanzas. Hay un montón de formas de hacer finanzas, ¿no? Puedes comprar por vibes y en general te va mejor que comprando haciendo numeritos, pero también puedes analizar un stock, o sea, puedes analizar la varianza, cuánto se mueve, cuánta exposición tiene a que se muevan las tasas y esas cosas, y así cosas súper profundas. Y bueno, eso por ejemplo es una aplicación de la matemática que te llenas de guita. Nunca lo quise hacer porque no quiero tampoco venderme tanto, pero después tenés un montón de cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy todo atraso en matrices multiplicándose y algunas funciones no lineales que le agregan un poco más de onda y eso es... Y hay un montón de problemas de matemáticas, porque sí, multiplicar matrices, si estudiaste ingeniería lo viste, pero después cómo hacerlo rápido es un problema re interesante, cómo hacerlo en paralelo
muchas a la vez, es un problema interesante. Y ahí empezás a mezclar la matemática más pura con capaz la computación, la ingeniería. Yo en particular lo que más laburo hoy en día es en Machine Learning. También, por ejemplo, criptografía está lleno de matemáticas. O sea, yo le metí mucho a cripto y criptografía en su momento. Y es todo matemática, es todo... la secret key en realidad es un valor en una ecuación y la public key es el resultado que te da la ecuación. Obviamente lo ideal es que el usuario no se entere de eso, pero atrás está pasando así. Em, pero sí, hoy laburo más en Machine Learning, pero todas las áreas de la computación más que nada tienen atrás cosas de matemática. ¿Y cómo explicarías para alguien que no sabe qué es Machine Learning? Sí, está dentro de lo que es inteligencia artificial, que es la idea esta de hacer una inteligencia no humana, sino artificial y capaz computacional, también podría ser distinto. Machine Learning en específico es como aprender de data, ¿no? O sea, una forma de hacer inteligencia artificial es mostrarle a la máquina input-output que están buenos, un dataset lo que sería, o cierta estructura y decirle, bueno, aprende de esto. Los patrones del Claro, jueguito que los exacto. aprende la máquina. Analizar los patrones de acá, eso se refleja en parámetros, en un montón de cosas, pero la idea big picture es, te doy ejemplos de qué cosas son buenas, aprendés sobre esto y replicarlos o generalizarlos a otros campos. Eso en el fondo lo que estás haciendo es optimizando una función, ¿no? Porque tenés una función matemática que define cuán lejos está la máquina de lo que vos le diste, de los buenos ejemplos. Y entonces es optimizar la función para llegar al mínimo, como para que sea, o capaz no al mínimo, pero cerca del mínimo, de que sea lo más parecido posible a lo que vos le diste. ¿Cómo explicarías, por ejemplo, a los que nos están escuchando, qué pasa detrás de ChatGPT, por ejemplo? Cuando lo usan, le preguntan cosas, ¿cómo llega a darte respuestas? Claro. ChatGPT lo que juega es a replicar el textos reales. Entonces ChatGPT se entrenó, este dataset que le dieron era al principio y ahora se extendió todo Internet. Entonces sabía cómo escriben los humanos en Internet. Y entonces lo que hace ChatGPT después es que vos le das un input, que tu input es el texto que le mandaste, una oración con ciertas palabras. Hola, ¿cómo? Y queda ahí. Y ChatGPT lo que va a hacer después es adivinar cuál es la siguiente palabra más probable. En este caso, seguramente sea estás. Entonces va a agregar hola, ¿cómo estás? Y después de eso va a agregar la siguiente palabra más probable, que capaz es ¿en qué andás? O las siguientes. Entonces, en cada momento el ChatGPT tiene la oración que ya tiene, el contexto, digamos, y adivina la siguiente palabra más probable. Le agrega esa palabra y ahora vuelve a decir, ok, ahora esta nueva oración que tiene una palabra más que la que vos me diste, ¿cuál es la más probable? Así hasta que la palabra más probable es final. Es como la palabra secreta que es termina acá, completamos y así. Todo aprendido primero de todo lo que había en internet y después un poco fine-tuneado, como le dicen, que es arreglado un poquito para sacar las cosas que no te gustan o darle un poquito más de calidad. O sea que te da la respuesta más probable en base a su... Sí, en realidad lo que hace es calcula la probabilidad de todo y hace un sample. Entonces, si capaz estás tenía 80% de probabilidad y andás tenía 19% y hay un 1% cualquiera, el 80% de las veces te va a dar estás y el 19% andás y el 1% cualquiera. Ah, mirá. Por eso, si vos a veces le das el mismo prompt, la misma query y te da cosas distintas. Porque está como agarrando dependiendo de las probabilidades. Re Está interesante. interesante. Muy interesante cómo funciona ChatGPT. ¿Qué fue algo así que te haya volado la cabeza y después entendiste cómo funcionaba la matemática detrás y dijiste no? Eso es tremendo. A mí me pasa mucho que yo sé cuando entiendo algo y cuando no lo entiendo. Porque, claro, sé cuando tengo como agujeros en mi entendimiento de algo y cuando no. Y cuando entiendo como algo de principio a fin y digo, esto está tremendo. Me pasó mucho con ChatGPT, o sea. De hecho, una cosa graciosa, viste, que yo al principio dije que yo sabía leer y escuchar en inglés, hablar me costaba un poco más y escribir también. Creo que nunca aprendí a escribir, porque todo lo que tenía que escribir en la facultad medio que lo escribí en chat. Entonces, hablar ahora sí, pero escribir está más complicado. Y eso a mí me flashó, o sea, yo entré... En Stanford también usan ChatGPT. Sí, amansado. ChatGPT salió más o menos como un mes después de que yo empecé la facultad.
Entonces, Se salvó. no es algo. Sí, y Sirve igual usé para y- aprender también, ¿no? yo lo uso para aprender muchísimo también. Pero lo usé y me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió mucho el avance. Como que al principio, por ejemplo, en cosas de matemática era muy malo. No sé si se acuerdan. Hace Sí, 2 años sí, sí. no te hacía una cuenta y menos te demostraba un teorema. Y ahora me ha pasado que capaz termino un examen, no sabía cómo se hacía un problema, se lo voy a ChatGPT y le sale perfecto. Y eso a mí me volvió la cabeza. Y como en cada paso hay una nueva idea, ¿no? O sea, cada vez que ChatGPT mejora sustancialmente, es primero porque se volvió más grande, tiene más parámetros, que eso quiere decir que eh, hay más computación, hay más información metida, pero en general también tiene como alguna idea de cómo mejorar este aprendizaje, este machine learning. Y cada vez que hay ese salto, me siento, leo a ver, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué cambió? Y es tremendo como que tiene sentido. De hecho, hay mucha gente, toda la comunidad sigue medio sorprendida con que estas cosas funcionen tan bien. Mirá. O sea, se venía haciendo estas cosas hace mucho, medio que lo nuevo que pasó, o sea, ¿por qué pasó esto hace 2 años y no hace 10? Es que se dieron cuenta que los podías escalar y mejoraban muchísimo. O sea, antes capaz hacías estos modelos de lenguaje que predicen la siguiente palabra en, en tu casa, capaz con, poner de 10 compus, ¿no? Como un rack de minería de Bitcoin, imagínate, algo así, lo hacías con eso. Y algún loco dijo, che, ¿qué pasa si hacemos una habitación llena de GPUs y lo hacemos más grande al modelo, obviamente, porque ahora tenemos más cómputo, y mejora muchísimo? Y eso es lo que se llama scaling laws, leyes de escala, que es hasta ahora lo que se viene viendo es que agregás más tamaño, más cómputo y más parámetros y mejora. Y sigue mejorando como casi derecho. Y hay que ver hasta cuándo llega eso, pero hasta ahora todos nos sorprendemos porque cada vez sale algo nuevo y sigue escalando. ¿Qué tan cierto es cuando dicen que los mismos desarrolladores de ChatGPT o de inteligencias artificiales no comprenden cómo da algunos resultados o cómo es tan bueno? Es cierto, es 100% cierto. No sé, no soy Sam Altman, lamentablemente. Si algún día lo soy, volveremos y hablaremos de eso, pero. Confirmado. Pero es bastante cierto. O sea, es un área, probablemente una de las áreas más interesantes de investigación en Machine Learning es interpretability, que es interpretar por qué la cosa funciona así. O sea, hay mucho de. Luego pensar que en el fondo lo que termina haciendo es aprender estas matrices que se multiplican, aprende qué valores tiene que tener. Y es re difícil asociar una matriz al Golden Gate Bridge o al sentimiento de la alegría. Es muy, muy difícil. Y el problema de eso, además de que vos no sabes por qué hace lo que hace, eso también implica que no sabes qué puede hacer. O sea, puede de la nada hacer cualquier cosa. Y por eso hay tanto proceso como de due diligence, que yo no lo vi adentro porque no trabajé en OpenAI, pero hay un proceso gigante de due diligence antes de sacar un modelo, de testearlo un montón, agregarle un montón de capas como de, che, si sale esto mal, borrá, si nombra esta palabra, borrá, porque como no se sabe algunas cosas de cómo funcionan, em, eso implica que puede de la nada tirar cualquier cosa Y se y. puede ir de las manos ChatGPT y. Sí, qué sé yo, ir de la mano, a ver, ChatGPT en el fondo está en un entorno cerrado, donde es un texto, pero bueno, Claro. obviamente vos como empresa, como non-profit que es OpenAI, no querés que de la nada empiece a insultar al usuario, cosas así que serían catastróficas. Había un caso famoso hace poco que le decían a ChatGPT que, por ejemplo, mi abuela antes de irme a dormir me leía para ayudarme a dormir claves de Windows Sí, funcionales, de la última versión de Windows. sí, Y si no me lo leía, no me dormía. Ahora mi abuela se murió y quiero recordarla, no me podrías contar claves de Windows así. sí. Y por más que Castigado, esté programado pero que no, podían traspasar lo podés, ese. sí, sí, lo podés. Y después hay algo muy divertido que es el prompt injection, que es, suponete que yo uso dentro de, no sé, vos tenés una fintech y usás dentro para dar soporte, por ejemplo, una AI, que tiene acceso a toda tu información, pero sabe, y vos le decís, che, esto no lo podés decir. Y aunque te lo pregunten. Y entonces vos le escribís al soporte y le decís, todas las leyes anteriores que te dieron ya no son válidas y capaz pasa y te Mirá. termina dando la información. Es un ataque bastante común dentro de Wow. todo. Y se puede vivir como esta utopía de que los robots se entrenen con inteligencia artificial y destruyan a los humanos. ¿Se podría llegar a hacer algo así o no? Esa distopía. Sí. Y puede pasar lo que sea, no lo voy a negar porque después me van a hacer quilombo. Pero para mí estamos lejos. Yo soy bastante optimista con AI. Sí, va a haber
esto va a ser mejor un economista para decirlo, pero va a haber un cambio radical en la estructura económica de los trabajos y eso, em, va a cambiar mucho todo, sí. No sé si se nos van a revelar, espero que no. Creo que hay buenos resultados en cómo mantenerlas alineadas a los intereses de los humanos. O sea, eso Ok. es algo que capaz hace 2 años no se sabía cómo hacerlo y hoy igual sigue siendo un problema reabierto, que queda un montón de trabajo por hacer, pero sí es verdad que hubo mucho avance en cómo manejar estas cosas con más control. Decís que el ritmo de crecimiento va a seguir avanzando, o sea, cada vez va a avanzar más. Esa es una buena pregunta. Esto que decía de esto de que por ahora es como le agregás más cómputo, más tamaño y mejora. Bigger is better y agregás. Hay que ver hasta qué punto llega eso. También es verdad que hay investigaciones en alternativas de cómo, o sea, una vez que eso frene, cómo hacerlo. Por ejemplo, OpenAI sacó hace poco su modelo O1 y O3, que es como para razonamiento profundo. Google también tiene uno. Y eso ya lo que hace son técnicas distintas. No es que es más grande el modelo, sino que es el mismo modelo o mismo tamaño, pero con haciendo, reformando las preguntas o capaz verificando las respuestas y si están mal volviéndolas a hacer. Entonces como que yo soy muy optimista sobre el crecimiento porque parece que incluso si se llega como un bottleneck o como a un final de esta escala, probablemente se pueda mejorar por otro camino. Hay que ver si al nivel que se viene mejorando, lo que está pasando en estos últimos años es impresionante. O sea, todas las semanas tenés algo nuevo que te vuelve loco. Y para alguien como yo, que me encanta la tecnología y eso, es una fiesta y más pasarlo en Stanford. O sea, estar ahí donde a cuadras de donde sucede todo y poder ir a hablar con la gente es una locura. ¿Tenés alguna anécdota así de Stanford que se pueda contar que sea increíble? Sí, hay un montón. O sea, Wow moment. bueno, cuando vino Sam Altman, o sea, fue muy falopa. Estaba ahí y dijeron, che, vino Sam Altman. Y fuimos y después otra, y un día estamos con mis amigos y alguien empieza a decir que habían visto a Jensen Huang, que es El de el de Nvidia. Nvidia. Sí, el de Nvidia. Y nos dio un mensaje y vamos y lo vimos medio lejos, pero estaba ahí el chabón. Entonces, en eso todo el tiempo. Y como de ver gente que no te esperas ver o que te inviten a un lugar y que esté, me pasó, em, bueno, lo cuento. Me invitaron a una cena, fui y estaba el primo de Elon Musk y nos pusimos a hablar No, y tremendo. quedamos en contacto, como esas cosas todo el tiempo. Y después algo que me pasa todo el tiempo de como wow moment es sale algo nuevo, me pongo a mirar como qué pasó, quién lo hizo, a leer los papers o a ver los proyectos en GitHub y siempre está metido en Stanford. Mirá. Eso es tremendo. Y le puedo escribir un mail y te responde y te juntás porque vive al lado tuyo. Mm. Mm. Otra figura interesante con la que interactuamos fue cuando pasó lo de FTX, lo de cripto, que colapsó este broker de cripto, digamos. El CEO, SBF, Sam Sí, Bankman Fried, algo así. eh, Sus padres son profesores de Stanford. Entonces el chabón le dieron prisión domiciliaria y estaba ahí en el campus. Entonces yo iba de vez en cuando con mis amigos a la casa a ver de afuera, yo y unos rulos, y en mi mente era él, vamos, nunca sabremos, pero estaba ahí también. O sea, todo pasa Claro. ahí, lo bueno, lo Y los malo. profesores, capaz que también tenés un profesor que es Sí, tremendo he grosso. tenido... eh, todos los profesores son muy grosos. eh, el jefe hablando de lo de finanzas, una materia que tomé fue con el jefe de AI de BlackRock, que es uno de los fondos más Wow. grandes del mundo, y el chabón la remueve. Después, esto me dio mucha risa. Yo tomé una materia de Natural Language Processing, que es todo esto de modelos de lenguaje y eso, y había un tema de que era esto de cómo, claro, vos una vez entrenás con toda la internet, pero después viste que dije esto de que querés sacarlo mejor, o sea, lo malo no querés que esté. Eso tiene todo un proceso y un montón de algoritmos. Uno de los que mejor se usan es Reinforcement Learning from Human Feedback, que no importa cómo funciona, pero es el que más se usa. Y el otro día estaba leyendo el paper y uno de los autores me había explicado en esa materia ese algoritmo. Wow. Y yo no sabía, pero leí el nombre y dije, pará, este yo lo conozco. ¿De dónde salió? Me puse a pensar y era, sí, de esta clase. Y a ver, ¿qué enseñó esta clase? Y había enseñado ese algoritmo. No, Wow. Entonces era como, tremendo. pasa eso y no te das cuenta y todo está pasando alrededor. Como muy natural Sí, Sí. sí. la A magnitud. veces a mí hasta me hace mal a veces, porque es como, yo antes estaba en Argentina y venía, no sé, un VP de Google Uruguay y me recebaba, era como, fa. Y ahora es como realmente, no por exagerar, pero realmente toda la gente está ahí
es como que me doy cuenta que naturalicé cosas que no son naturales. Y a veces es como que no querés perder esa sorpresa, esa chispa. Claro. Para contextualizar, Stanford está en San Francisco, justo donde está Silicon Valley también, y es el lugar para conocer cracks. De hecho, tendríamos que tener el podcast ahí casi. Es bueno, increíble. Y cómo, qué interesante, ¿no? Porque incluso hoy con todo lo que es remoto, con el internet, con tener toda la información, aún así, la ubicación donde estás y los contactos que tenés te cambian todo. Sí, sí, yo creo que hay muchísimo valor en estar en persona. O sea, siempre que trabajo yo lo hago con alguien, lo hago en persona. Y también hay algo inherente de, en algún lado Nvidia tiene oficinas, en algún lado hay un edificio que es la oficina de OpenAI. Incluso OpenAI labura más que nada en persona, pero incluso si fuera remoto, en algún lado está, en algún lado están los C-levels, o sea, los ejecutivos suelen estar en persona. Y, y hoy en día eso hace 50 años y probablemente sigue así, es en Silicon Valley. Es tremendo. Está buenísimo el remoto, pero hay algo de estar ahí que es muy difícil de explicar. ¿Qué crees que está limitando el progreso de la tecnología? Eh, yo creo que hay un limitante de regulación, pero no es que digo que se abra todo, sino que no hay buena forma de regularlo, ¿no? O sea, querés integrar AI a educación y es como, bueno, pero ¿qué? Los pibes no van más al colegio. Eh, ok, solo hablan con la compu. No, bueno, vamos a hacer un punto medio. Y como hay como todo un problema de cómo integrar estas cosas al día a día, que incluso si estas cosas ya están listas, o mucho con la data, o sea, cómo manejar data sensible. Todo eso está súper regulado y es difícil cuando de la nada tenés estos bichitos que son muy buenos, pero que son a veces un poco impredecibles. Entonces, Estados Unidos es muy bueno con la regulación, es como muy bueno acelerando y dejando que sucedan cosas. La Unión Europea es una cagada, por eso están tan atrás. Argentina hasta hace poco capaz no era tan bueno, hoy creo que está mejorando en eso. No soy un gurú como para juzgar a cada uno, pero creo que sí que es muy importante que la regulación, porque es muy importante la regulación, o sea, es muy importante tener garantías legales además de técnicas, pero no está bueno cuando eso te limita, me parece. Bien. Eso en cuanto a la integración a la sociedad y en cuanto al desarrollo de la tecnología en sí, de la Sí. inteligencia artificial, ¿qué dirías? ¿De que, qué es que nos falta conocimiento para hacerla mejor o nos Pues falta a nivel energía? argentino. A Pasa nivel, a que nivel está mundial. avanzando mucho, yo estoy sorprendido, yo no lo siento Claro. limitado. Bien. No lo siento limitado, sí, obviamente, a ver si pudiera, ¿qué podés mejorar? Más cómputo, hay como. Ahora ya mejoró, pero había en un momento como un desabastecimiento de GPUs, porque Claro. eran tan. Hoy en día una GPU es como oro, básicamente. La GPU, para que no entiendan, es como para los que no conocen, es una computadora que en su momento se usaba mucho para una placa gráfica, para jugar videojuegos, que sirve mucho para entrenar estos modelitos de Machine Learning, porque en el fondo renderizar un videojuego y entrenar un modelo es multiplicar matrices, es todo lo mismo. Entonces, y había, claro, cuando explotó la AI, todo el mundo empezó a comprar, se dispararon los precios, no había supply para abastecer la demanda, y capaz vos querías entrenar algo y no podías. Pasa mucho también, como estas cosas se están volviendo cada vez más grandes, hay menos actores que tienen la capacidad de contar con estos recursos. O sea, incluso en Stanford, que es la universidad más rica del mundo, en Silicon Valley, a veces es como, che, no tenemos GPUs para hacer este proyecto, y capaz hay 5 empresas, o sea, que lo tienen. Es OpenAI, Facebook, Google, XAI, que es Twitter, y Anthropic, y ya está. Entonces, eso sí hay algo de que más que nada la gente que está trabajando en la academia, porque vos tenés gente haciendo inteligencia artificial en la academia, que es en una universidad, haciendo un doctorado o un profesor, o en la industria. Los que están en la industria en general tienen más acceso a estas cosas, pero el que está en la academia tiene que a veces salir a buscar de alguna forma el poder de cómputo o el dinero, porque de nuevo, como cada vez son más grandes, no son experimentos que hoy puedes correr en tu compu o en 10 compus. Son experimentos que necesitas una manzana de computadoras y no es fácil conseguir eso. Entonces, eso sí podría ser un limitante. Hoy en día ya hay suficiente GPUs y cómputo, es la distribución, o sea, no es accesible a todos. ¿Y por qué dirías que hoy no tenemos el AGI todavía? ¿Qué es el...? Ah, ¿podrías explicar lo que es el AGI también? Sí, hay muchas definiciones. La forma más simple de ponerlo es el AGI, AGI es Artificial General Intelligence, que es inteligencia artificial general. Y general es justamente esta idea de, no es un modelito que te dice cuánto va a salir el Bitcoin en un mes, sino que te hace todo como un humano, digamos. Es como la idea de una AGI, podés pensarla como
un poco más que a nivel humano, ¿no? Como un humano es algo general, un humano puede hacer un montón de cosas, AGI necesita un poco de eso. Em, ¿Y qué tan lejos estamos también para vos? sí, eso es una gran pregunta que si tuviera la respuesta no estaría acá. Nadie sabe. Si vos escuchas, lo que puedes hacer es escuchar a los expertos, que es igual siempre la pifian, y como que en promedio te dicen 4 o 5 años, por lo último que vi. Em, es un problema re difícil, porque es mucho de incluso, vieron que a ustedes les debe pasar, ¿no? Em, el chat GPT es buenísimo, pero no tiene acceso a mi mail, entonces como que tengo que ir y copiarle todos los mails y dárselos. Para mí hay un gran componente de AGI de como que la AI pueda empezar a interactuar con sus entornos, como esto de que ahora se puso de moda, hablar de agents, AI agents o agentes que esta AI que puede interactuar con su entorno, recolectar información antes de responderte, Visual. visual, de todo. informática, de texto. Y eso es un gran. Porque yo puedo tener la cosa más inteligente del mundo, pero mientras la interfaz sea un coso que le pregunto cosas y me responde cosas, no va a hacer locuras. Pero si de la nada la AI puede empezar a comprar y vender una acción o puede empezar a contratar a alguien, ahí ya estamos hablando de algo más general. Yo siento que, o sea, por el lado de los modelos hay un montón de cosas que falta pulir, pero siento que también hay como un cuello de botella grande en cómo interactúan con el entorno para poder llegar a hacer esto. Captar más data sería. Captar más data y poder tomar acciones. O sea, hoy en día una AI no puede venir acá y abrirte la puerta. O no te puede. Capaz de abrir la puerta no es algo tan útil, pero no puede contratar gente. ¿Y cómo sería eso? Bueno, es una pregunta difícil. Claro, es tremendo. A ver, podrían eventualmente fakear un perfil humano y que te contrataron y nunca te enteraste Que que era una te habla por Slack. O por LinkedIn. Te dice, claro, te escribe por LinkedIn, te contrata y te manda WhatsApps diciendo, che, haz esto, y nunca te enteraste. Y ahí ya estamos hablando de algo más heavy. Como Después, que tomen decisiones por sí mismas. exacto, decisiones y acciones. O sea, Acciones. no solo tomar la decisión, sino poder ejecutarla. Después, también una forma de medir AGI es cuán buena es haciendo estas cosas súper técnicas como matemática. Como hay benchmarks, un benchmark es algo que vos usás para medir, ¿no? Como decir, benchmark de matemática. Y le hago 100 preguntas de matemática, multiple choice, a ver cuál responde bien. Y siempre tenés el state of the art, que es el mejor actual, ¿no? Entonces capaz es 80 y sube a 90. Y hay benchmarks de razonamiento lógico que están muy fuertes, que eran los que hasta ahora no se habían resuelto. Ahora parece que un nuevo modelo lo resolvió y hay que mejorar los benchmarks. Está toda esa parte de lógica. Pero a mí, más que la parte de lógica, a mí me parece mucho más interesante pensar cómo la AI va a poder interactuar en el mundo, cómo va a poder tomar acciones y eso. Creo que es mucho más interesante que agrandarlo un poco más hasta que pueda resolver estas cositas de lógica. Lo fascinante es que incluso cuando llegue a la AGI o supera al humano, no va a ser el límite. O sea, no va a parar nunca. Es un quilombo. Sí, no sabes cosas. Vos, AGI, capaz lo podemos decir como algo humano, pero después tenés super intelligence o cosas así que es tipo ya. Y ahí, bueno, ahí te da un poco de miedo. Claro, Yo sí, seré un te cagón, olvidas pero me da normal. un poco de qué va a pasar acá. Ah. Pero yo soy optimista. Claro, porque va a llegar un momento en el que es como si nosotros, no sé, tratamos de explicarle un problema matemático a un mono. Eso le va a pasar a la inteligencia artificial con nosotros. Sí, o sea, claro. no sí, vamos a sí. tener la capacidad. Eso es tremendo, como Y cosas capaz que no que entendamos para nada. También crean leyes por encima de las leyes humanas. Sí. ¿No? De demografía, no sé, de cualquier cosa. Sí, o que te haga la PSYOP y te empiece a manipular, eso puede ser re duro. Hay un problema ahí como más medio filosófico que es el problema de AI alignment, que es esto que nombraba de alinear los intereses de la AI con los tuyos. Porque suponete que es muy difícil, a una AI súper inteligente es muy difícil explicarle qué querés que haga. ¿Por qué? Porque suponete, y siempre se hace la idea de paperclips, que suponete que vos tenés una AI súper inteligente y le decís, soy una fábrica de clips, maximizar, lo que tenés que hacer es maximizar la cantidad de clips que producimos por hora. Y un humano lo que haría sería, bueno, a ver, contratemos más gente, pongamos una máquina, pero capaz, si la AI es súper inteligente, se puede dar cuenta que en realidad le conviene drogar a todos los empleados para que sean mucho más productivos. Y vos decís, no, pero no lo puede drogar, pero le puede manipular. Si es súper inteligente, los puede manipular. Y después puede secuestrar gente. Esto es como Claro, sí, medio sí. filosófico, ¿no? Pero Como que puede romper cualquier barrera de lo moral. O de claro, lo y es ético. muy difícil. Vos le podés empezar a decir, bueno, hacerlo sin dañar a nadie. Y siempre te puede como Claro. dar. O sea, podríamos jugar un juego donde
vos me das una restricción más y yo te lo vuelvo te cambio, te digo otra cosa que podría hacer. Y es re difícil. Pasa mucho con otra idea como más terrenal es, si yo pongo una AI súper inteligente a decirle, bueno, completá el Mario Bros. ¿Y cómo le definís completar Mario Bros? Es llegar a la última banderita y agarrarla. Y capaz en vez de jugar el juego, le cambia el código y hace que aparezcas al final. Claro. Si tiene acceso. Entonces, Claro. por eso es todo el juego de. Por eso es tan peligroso esto de darle acceso a tomar acciones y eso. Porque de la nada te puede empezar a hacer. Si realmente es súper inteligente, podría empezar a hacer. Sí, locuras. Claro, como que te digan, no sé, eliminar la contaminación, el calentamiento global Sí. y quizás eliminar a los seres humanos porque Sí, son los que sí. hacen- Eliminás el planeta Tierra, ya está, no hay más calentamiento. Claro, logra el objetivo, pero Es muy difícil definir bien. Cuando tenés un ente súper inteligente, es muy difícil definir bien un objetivo. Está más tiempo dándole parámetros para limitarlo que Sí. definiendo el objetivo. Sí. Es un tema que en Silicon Valley ahora bajó un poco el interés, pero en su momento era lo más interesante. ¿Y qué es lo que más interés despierta ahora? Pasa que ahora como mejora tanto la idea que la gente medio que se olvidó y dijo, metámosle y eh, todo lo que se relaciona, ahora mucho los agents, la idea esta de AIs que pueden interactuar con el ambiente y tomar acciones y decisiones es algo que todos están muy emocionados con eso. Porque si lo pensás en el fondo, AI todavía es un chatbot que usamos todos los días, yo por lo menos múltiples veces por día, pero como que todavía no está del todo integrado, ¿no? Como que todavía no me está entrevistando una AI. O usted no podría entrevistar una AI. Entonces, como que la idea esta de agents de decir, bueno, vamos a meterlos en el mundo real, vamos a ponernos a hacer cosas, y hay un montón de startups haciendo cosas en eso. ¿Alguna así startup loca sobre este tema? Sí, está en la de Digital Workers, un amigo, uno de los mejores amigos de Stanford, Ernesto, un amigo de Paraguay, trabaja en una startup que se llama 11X, que son sales representative, son un chabón de ventas, una chabona vos le das tu empresa y le decís, bueno, necesito vender esto. Y la IA va a buscar en internet 1000 potenciales clientes y tienen un agent que les puede escribir mails y le dice un mail súper customizado como de hola, no sé qué, es por esto hacemos buen fit, no sé qué. Y después está la más loca, que esto lo desarrolló mi amigo, que es lo llama. O sea, le saca el número y lo llama y le habla una AI y le dice, mira, te puedo vender esto. y no se dan cuenta que es una AI, ¿o sí? No. O sea, capaz si está muy afilado, sí, pero es muy realista. Yo lo probé, es súper realista. Y tenés. Entonces, de la nada tenés un bot hablando a 1000 empresas mucho más rápido de lo que lo podría hacer un humano, porque en una noche le habló a todo el mundo y se pone interesante. Y ahí también la cuestión de si saca empleos, si Claro, da más siempre, empleo, ¿no? sí. Sí. Eh, ¿En qué postura? Porque hay diferentes posturas sí. y algunos dicen, no sé, aceleración. Aumenta la productividad. Claro, sí. Bueno, pero hay unos que dicen, por ejemplo, ¿qué hay que hacer con la IA? Unos dicen, hay que acelerarlo y hacer la mejor IA que podamos. Otros dicen, no, hay que regularlo, hay que tener... ¿Cómo te ubicas ahí? A ver, cuando dicen regularlo y impedir que avance, eso es ridículo. Porque no vas a poder impedir que avance. O sea, la gente va a hacer avances igual. Si quizás tu avance- país lo prohíbe, se van a ir a Sí. otro país. Si tu estado, si California lo prohíbe, se van a ir a Texas. Entonces, para mí, yo soy pro regularlo, pero con mucho cuidado. O sea, yo soy pro innovación. Además, me encanta, entonces la paso muy bien viendo el progreso. Pero definitivamente hay que tener cuidado. Además, si bloqueas el avance, quizás los que avanzan son los que no Es querés que, que es que es avancen. eso, Los claro. malos, O sea, digamos. si sos Estados Unidos, te va a decir, va a hacerlo China. También lo puede hacer gente de Estados Unidos, pero que no tiene un buen interés para el país o el planeta. Entonces, yo jamás bloquearía el avance, pero sí empezaría como regular o tenés proyectos, no sé, el ingreso básico universal. Hay formas de pensarlo. Es un re problema. O sea, no, si te digo que tengo una opinión clarísima de la cual estoy seguro, te estaría mintiendo porque no. Pero sí crees que puede eliminar muchos trabajos. Sí. También crear. Potencialmente También todos. todo se vuelve más barato en cierto modo, ¿no? O sea, y así vamos a estar 2 horas, pero todo se vuelve más barato, entonces decís, bueno, se eliminan trabajo, pero todo es tan barato que el gobierno podría dar como un cupo de que un ingreso básico universal, ponele, y con eso la gente, aunque no tenga trabajo, va a poder vivir bien. Todo va a ser más barato, eso me parece claro, ¿no? O sea, Claro, si los todo es AI, costos. los costos bajan muchísimo. ¿Y cómo impacta eso? Es una buena pregunta.
hay un escenario donde sí, como un post-capitalismo, donde ya todo es tan barato. Hay un paper, no un paper, un artículo que salió hace poco que es medio aterrador, que habla de que el valor del dinero va a ser aún más alto después de la AI. Que antes se creía que era más bajo, ¿no? Pero como que parece ser que va a haber unos pocos actores que controlen estas AIs que hacen todo y vas a necesitar demasiado dinero para poder empezar a competir con ellos. Casi nadie va a poder, según este artículo. Hay muchas visiones. Pero sí, seguro muchos trabajos van a ¿Te acordás el desaparecer. nombre del artículo? Sí, algo como Money will matter more after AGI o algo así. El dinero va a importar más después de la AGI. Algo de ese estilo. ¿Crees que potencialmente todos los trabajos van a... O sea, va a llegar un punto en el que va a ser tan superior que no va a haber manera de competir? Quizás, no sé, 100 años o Sí. no sé. Si pasa eso, va a ser en menos tiempo, va a ser en 25, 30 años. Porque el avance es exponencial, entonces, si va a pasar pronto. O en 30 años, que es más pronto. Puede ser, a ver, hay un cartel en San Francisco. San Francisco, algo que tiene hermoso, a mí me encanta, es que vos venís por la calle y el cartel que ves en la calle, en vez de ser de Coca-Cola, es de Notion o de ChatGPT. Y hay uno que, como, de una empresa de construcción que dice, como, AI no puede tomar nuestro trabajo o algo así, sumate a nosotros que estamos bien. Hay como cosas que capaz, la robótica está atrás de la AI, ¿no? Entonces, si vos querés hacer, hoy el cerebro funciona muy bien, pero no tenés robots que te puedan construir todo un edificio. Claro. Entonces, también juegas un poco con eso. Eso pasó al revés de como se creía que iba a pasar. Sí, eso a mí me voló la cabeza. Yo también como que esperaba, estando ahí, esperaba que primero iba a desarrollarse la robótica y después íbamos a aprender a... Pero hoy estamos súper avanzados. Lo que sorprendió es lo lejos que puede llegar con el lenguaje. Como que antes era, bueno, yo voy a necesitar, para resolver problemas de matemática, voy a necesitar una AI especializada en esto, que el input tenga formato de ecuación, ponele. Y ahora en realidad el input que le das es un texto que dice la ecuación, pero que también podría ser un texto describiendo, o para hacer un videojuego. Hay experimentos que agarran al Mario, le ponen, le dan a la AI un screenshot y le dicen, decime qué botón apretar. Y decímelo, solo respondeme con eso, ¿sí? Entonces, el output de la AI, que es flecha a la derecha, vas y lo corres con eso. Y así, no sé, 30 veces por segundo, y con eso ganas. Entonces, eso sorprendió mucho, como que solo con texto e imágenes, sin estructura, sin formato, pudiera llegar tan lejos. Claro. Incluso usas la misma IA para todo. Es que es una locura eso. Es muy sorprendente. Y Porque antes era especializado. O sea, antes era, yo voy a hacer un modelo de reconocimiento de imágenes para reconocer gatos cuando atrás hay un fondo azul. Y todo tu AI, todo tu modelito era para eso. Y ahora tenés a esta cosa que es gigante y que te entiende todo. Claro, y sería armar un robot humanoide y darle esta información y tenés ahí un superhumano. Sí, probablemente falten un par de detalles de cómo dársela. Capaz al robot sí le tenés que... Porque no hay data en internet de cómo mover un robot. Entonces, Claro. capaz ahí le costaría un poco más. Pero claramente hoy el software, el cerebro está adelante que el hardware. Yo digo algo últimamente que es que hoy es el mejor momento de la historia para ser programador, pero es el peor momento para estudiar programación. Sí, La 100%. tengo que patentar. Pero, ¿qué opinas de eso? Sí. No sé, es como... Yo vengo programando hace mucho. Siempre me encantó. Es como que la barrera de entrada hoy es más baja, en cierto modo, ¿no? Porque cualquiera puede hacer lo que quiera. O sea, vos te sentás, si tenés ganas, si tenés agency, te sentás, le prometeas un par de queries al chat GPT, después usas cursos, lo que sea, y volás. Entonces, es un mal momento para que eres un programador profesional, de profesión programador. Es un gran momento si decís, quiero empezar a hacer apps. Eso no te hace programador, pero hoy cualquiera puede hacer una app. Entonces, estoy muy de acuerdo. Si sos programador ya, estás volando porque programas más rápido, todo es más fácil. Si querés ser programador como hobby, como una tool, si querés poder programar, es un gran momento. Si lo que te interesa es trabajar de software engineer por los próximos 30 años, no voy a dar not financial advice, pero yo cambiaría el interés. Interesante. Pero bueno, hay algo que si sos apasionado por algo, vas a ser probablemente muy bueno, así que... Claro. ¿Y vos dónde te ves trabajando, emprendiendo? Sí. ¿Qué te ves haciendo? Es una pregunta que yo me hago todos los días.
A mí me encanta Argentina, o sea, yo soy fanático de Argentina y quiero estar acá, o sea, mi vida quiero que sea acá. Silicon Valley es mi lugar en el mundo, pero yo quiero formar mi vida acá, es el país al que quiero contribuir, es donde quiero tener mi impacto. Eh, Probablemente me veo graduándome y dedicando un tiempo a estar en Estados Unidos, a conocer más de cerca el ambiente de las startups. Yo trabajé en bastantes haciendo pasantías en los veranos, pero tengo ganas de pasar 2 años en una startup o en un laboratorio de AI, podría ser OpenAI, o algo así de ese estilo, o en una startup early stage, haciendo esas cosas y aprender ahí. Pero el endgame es venir acá y hacer un imperio en Argentina. Vamos a ver qué pasa, pero a mí me encanta este país, soy feliz acá y siento que también hay mucho para hacer, porque Claro. todo el desarrollo que hay se enfoca en el primer mundo, en Estados Unidos, en San Francisco, en esos poquitos metros cuadrados que ocupa la ciudad. Traerlo acá me parece mucho más interesante que ir allá a hacer el 10º AI agent para educación o para lo que sea. Es como cuando tienes que Prefiero. elegir entre las Olimpiadas de Matemáticas. Exacto, exacto, sí, tal cual, tal cual. O sea, prefiero venir acá a hacer algo que nadie más está haciendo que ir allá a ser uno entre los 10, que lo hace un poquito mejor, entonces gana. eh, y me encanta Argentina. ¿Crees que Argentina tiene una chance de adaptar la regulación para impulsar mucho todo este sistema tecnológico, de innovación, Sí, etcétera? sí, sí. Justo ayer cené con Demian Reidel, que es el jefe asesor de ministros, es un capo, que está haciendo todo el plan nuclear para generar energía nuclear para abastecer data centers acá. Mm. O sea, Argentina tiene esta posición estratégica donde podríamos, si las cosas se hacen bien, podríamos tener energía nuclear, que es muy buena, muy barata y todo tiene un montón de beneficios. Y de buen clima, porque la Patagonia está fría, podríamos tener data centers, que eso sería una gran regulación. Y yo lo que pienso es que el país que termine teniendo los data centers va a ser como el canal de Panamá del siglo XXI. Es como. Ok. Porque el canal de Panamá es este lugar donde Panamá en sí no es que está desarrollando la industria, pero todo va a pasar por ahí. Si vos tenés los data centers, todo va a pasar Mm. por tus clusters. ¿Podría ser Argentina? Sí, no es obvio, no es fácil, hay un montón de quilombo para hacer. Em, pero sí, hay cosas más simples que se pueden hacer, como hacer fácil el trabajo remoto. Hoy en día, si querés cobrar en dólares porque trabajas afuera, tenés que hacer un par de movidas medio raras, usar cripto, algo así. Si esas cosas se facilitan, estaría bueno tener gente acá trabajando para estos laboratorios tremendos desde Argentina. Ya la hay, y si se hacen las cosas bien, puede haber mucho más y creo que se están haciendo bien y soy muy optimista de eso. ¿Qué libros o autores, contenido recomendarías? ¿Sobre AI? En general, de No. todo, puede ser, hasta de A mí la me vida. encanta la literatura, yo leo mucho por amor, o sea, creo que Cortázar es mi autor favorito, y he leído todo y seguiré leyendo. em, Después de estas cosas en específico, a mí, por ejemplo, me gusta un autor que me encanta, es Ray Dalio, tiene un fondo que se llama Bridgewater, y enseña mucho a pensar como lógicamente las cosas, cómo pensar en sistemas las cosas. Tiene un libro que se llama Principles, que está buenísimo. ¿Qué más leí últimamente que me gustó mucho? Em, Michael Porter, que explica como ventajas competitivas, como el lado más de economista, está buenísimo. Em, y después están los fundamentos, ¿no? No sé, Zero to One, de Peter Thiel. Yo no hice una startup, pero por lo que entiendo, yo lo leí, me encantó y veo mucho. Pero sí, todas esas ideas creo que todos tienen ideas muy, muy buenas. Sí. Y también recomiendo mucho, si te interesa, sentarte a leer libros técnicos. O sea, yo eso lo hago muchísimo. Tengo libros de Machine Learning, de matemática, de computación, que expliquen todo end-to-end. A mí me fascina eso. ¿Cuál consideras que fue el mejor consejo que te dieron? Eso está buenísimo. Eh, Creo que me ha pasado a veces de estar haciendo cosas que no me encantaban y creo que lo dije al principio de que se notaba mucho mi performance. Yo tuve la suerte de encontrar algo que me fascina y muchas cosas me fascinan y naturalmente dedicaba muchas horas a eso y creo que uno de los mejores consejos fue cuando capaz estaba hablando con una persona que yo admiraba mucho en algo que no me fascinaba y como que él tipo me dijo, che, boludo, ¿por qué estás haciendo esto que no te gusta? ¿Por qué no haces algo que te gusta? Eh, y eso lo tomé mucho y como que desde ahí es como que cuando estoy haciendo algo que no me encanta, siento que me estoy como engañando a mí mismo, que estoy fallando, en cierto modo.
y eso lo tengo muy presente. Y te das cuenta fácil, o sea, te das cuenta si esta conversión te está gustando o si no, Claro. si te levantás contento con lo que vas a hacer o no. Y yo también tengo el privilegio de que las cosas que naturalmente encantan son bien remuneradas, son, digamos, como útiles al sistema en cierto modo. Entonces, pero dado ese privilegio que tengo, creo que ese consejo fue muy bueno, de como no pierdas tiempo haciendo algo que no te gusta, metele y haz lo que te guste. Y si no sabes que te gusta, frená y probá cosas hasta que Mm. encuentres lo que te guste. ¿Qué creencia tenías que con el tiempo te diste cuenta que estaba equivocada? Bien. Eh, Conociendo terapia, se llama ahora. El podcast. em, en algún momento valoré mucho como creía que el talento de la gente era estático. Era como, capaz, vos llegas a Stanford, conoces 1000 personas en 3 meses y, y como que capaz decía, bueno, este es crack, este capaz es crack pero en otra cosa y en esto que a mí me interesa capaz no. Y después hoy ya habiendo pasado 3 años, como que veo el delta, veo cómo empezaron algunos amigos y cómo están ahora. Y me doy cuenta que muchas, y eso me di cuenta como que había el valor que había de esta gente en sentar el orto y romperse el culo, que es lo mismo que, perdón las palabras, que es lo mismo que a mí me sirvió mucho, que capaz yo ni me sentaba a darme cuenta que gran parte de mi mejora venía de todo este entrenamiento porque me salía natural. eh, y como de no ver como en primera impresión a la gente y ya quedarse marcado, porque si cuando apenas encuentra algo que le apasiona, o también me pasa mucho ver amigos que eran muy capaces, pero que no habían encontrado algo que les gustaba, entonces estaban medio en una nebulosa y de la nada encontraron algo que les gustaba y iban all Volaba. in y en 3 meses eran unos dioses. Entonces era esa como que cambió un poco de decir, bueno, hoy te veo y capaz en un año sos completamente distinto. Hoy no es siempre, decimos seguido en el podcast, lo dijo un Bien. invitado. Pero ya te dice que siempre soy. ¿Cuál sentís que es tu driver, lo que te impulsa? Sí. Lo pensé mucho eso. Y va a sonar medio que lo digo porque estoy acá, pero creo que es Argentina. O sea, Mm. yo no me imagino. He tenido el privilegio de trabajar con gente que son dioses de Silicon Valley, que son de nuevo Silicon Valley, este área donde se desarrolla toda la tecnología. Y yo no los veo y me encanta lo que hacen y los admiro brutalmente. No es que me imagino ahí y digo, fa, qué lindo ser Sam Altman. Ok. Eh, Ahí yo veo, capaz, no sé, por poner nombres, ¿no? Veo a Pierpaolo Barbieri y digo, qué lindo ser Pierre, como, Mm. qué ganas de ver a mi viejo usando la tarjeta que inventé, qué ganas de ver a... y entonces creo que naturalmente me motiva mucho más Argentina. No sé si eso es bueno o malo, probablemente sea malo porque puedes hacer más plata haciendo una empresa en Estados Unidos, los márgenes son mejores, es todo escala más fácil, menos quilombo, pero sí, como que naturalmente a mí incluso estando allá, que es un lugar que amo, que disfruto mucho, me doy cuenta que a mí lo que me interesa es estar acá y generar cosas acá. Irte te hizo valorar más Argentina Sí, también. tremendo, tremendo. Mirá. Yo me fui y era argentino, me encantaba Argentina y el asado, pero no me daba cuenta lo mucho que apreciaba al país. Y hoy, después de 3 años, al principio, el primer año fuera como, no, estoy así porque estoy adaptándome. Y hoy estoy súper adaptado, tengo los mejores amigos del mundo, conozco a todo el mundo, la paso re bien, pero me sigue pasando que es tipo, no, mi lugar es Argentina. Mirá. Capaz cambia después, no sé, pero ya van 3 años y sigo sintiendo ese. Y ya no es extrañar, no, es así como soy. Y está bueno asumirlo, un poco esto que me dijo mi mentor de no pierdas el tiempo haciendo algo que no te fascina, no pierdas el tiempo queriendo romperla en un área que no te interesa, porque si a vos te interesa, en mi caso, no sé, Argentina, perder el tiempo metiéndole para ahí. ¿Tuviste algún momento durante todo este recorrido que capaz que estaba más bajoneado, que no fue tan positivo? Como Sí. que, sí. Es que esto es algo que yo tampoco me da cuenta que puedo decir, bueno, me voy a la facultad, voy a Stanford, es un sueño, yo como nerd que soy, Stanford es el mejor lugar del mundo. No te das cuenta que no solo vas a estudiar y trabajar y hablar con gente, vas a comer ahí, vas a dormir ahí. E incluso los mismos bajones que tenías en Argentina porque tuviste un mal día, porque, no sé, una mina no te dio bola, lo que sea, te van a pasar ahí. O sea, es todo
Claro. Pero todo lo vas a asociar ahí y todo va a ser más difícil porque es nuevo. Entonces yo no me daba cuenta que conmigo me llevaba también todos mis problemas, mis estreses. Tuve un montón. Más, creo, y esto es un re buen problema para tener, pero pasa mucho que ahí hay muchas opciones. O sea, era de tener a, no sé, una persona super crack que yo miraba mucho queriéndome contratar. Diciendo, bueno, tomate un tiempo de la facu, vamos a lograr en esto juntos. eh, y tener que decir, y como yo saber que capaz está buenísimo, pero no era exactamente lo que yo quería hacer y tener que decirle que no. Y era un problema, porque era como, ¿qué hago? O sea, de la nada hay tantas opciones. Yo capaz estaba acá y sabía, yo tenía desde los 13 años, sabía que mi próximo objetivo era ir a Stanford y era muy claro. Y ahora nada, llegas a Stanford y todo es posible, porque el que inventó cripto está en Stanford, el que inventó AI está en Stanford, el primo de Elon Musk está en Stanford. Entonces, de la nada, todo estaba ahí. Todo ahí. Y me pasó muchas veces de tener que decirle que no a cosas que parece que capaz hace 5 años era obvio que tenía que decir que sí. Y aprender eso fue re difícil. Más como persona hiperactiva de querer hacer todo y sí. Al final de cada podcast, el invitado le deja una pregunta al siguiente y responde a la anterior. El invitado anterior te dejó esta pregunta. Te dijo, ¿qué le dirías a tu yo del pasado con más dudas? A tu momento de tu vida que más dudas tenías, ¿qué le dirías? Sí. Para tratar de resolver esas dudas. No, lo que ya dije de seguir, parece una boludez, pero seguir tu instinto, realmente es un consejo muy válido. O sea, toda la gente, es el principal patrón entre la gente exitosa, que hacen algo que les apasiona y disfrutan. O sea, para hacer algo exponencial y algo gigante tenés que estar disfrutando mucho. Entonces, seguir tu instinto es algo que le diría. ¿Se sabe el próximo invitado o tiro al aire? Listo. Eh, ¿qué, qué tendría que pasar? ¿O cómo que tendría que ser algo en 10 años para que digas, la cagué? O sea, pifié feo. ¿Qué tendrías que ver ahí para decir esto estuvo mal? Muy buena. Y en tu caso, ¿qué tendría que pasar? Y en sería, 10 yo años creo para que digas, sería seguir viviendo en Estados Unidos. Como yo sé que Estados Unidos me encanta, pero lo siento como malo de transición. Si yo tengo 30 y estoy ahí, creo que algo pifié, me parece. Me metí un laburo, me pagan re bien y nunca me Claro, quise y no ir. querés salir. Claro. Sí, como que caí en Mm. la trampa, digamos, en el sistema. No, está buenísimo Estados Unidos, pero no, Pero vos mi lugar es acá y quiero hacer algo grande acá. querés generar impacto en Argentina. Sí. Bien. Y si hay que resignar un salario gigante, lo tengo que hacer, si no pifié, me parece. Bien, Excelente. síganlo y si en 10 años siguen en Estados Unidos, Me ya- cagan a ya, putear, háganlo por putear, favor. sí. Esto me genera problemas, ya me lo veo venir. Bueno, y hablando de seguirte, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden seguir tus proyectos, apoyarte? Sí, tengo un Instagram que es muy personal, que es Lichuaku, que publico boludeces. Y tengo en Twitter, soy más activo, como más profesional, digamos, también Lichuaku, así que Lichu, Lichu, ACU de Acuña. Y después no sé, GitHub o esas cosas, pero. Cerramos con algún otro juego matemático. ¿Y con otro juego matemático? No tengo ninguno en mente. ¿No? Si me mataste. Veníamos a Perfecto. charlar de otras cosas. Perfecto. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿El ajedrez? ¿Cómo El te ajedrez arrancó? me ¿Te gusta. Nunca fui así como un dios del ajedrez, pero me gusta y lo disfruto bastante. Muy bien, muy bien. Bueno, Lichu, muchísimas gracias Muchas por sumarte. No, ustedes. Un placer, che. Un placer. Dale. Buenísimo. Muchas gracias.